Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 50 del libro del profeta Isaías. Hoy vamos a estar atentos a lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, porque lo que hoy vamos a escuchar es muy importante, es como una continuación del capítulo que hemos escuchado anteriormente. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Así habla Yahvé. ¿Acaso despedí a su madre? Muéstrenme el certificado de divorcio. O bien, ¿a quién debo yo dinero y a quién los he vendido? Por culpa de sus pecados fueron vendidos y por sus infidelidades me divorcié de su madre. Porque cuando llegué no encontré a nadie y cuando llamé nadie me respondió. ¿Se me habrá cortado el brazo que no alcanza a salvar? ¿O será que ya no tengo fuerzas? Con un solo gesto dejo seco el mar y cambio los ríos en desiertos. Sus peces sin agua quedan en seco y mueren de sed. Pinto a los cielos de negro y los visto de luto. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, y yo sé que no quedaré frustrado. Aquí viene mi juez. ¿Quieren meterme pleito? Presentémonos juntos, y si hay algún demandante, que se acerque. Si el Señor Yahvé está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado, y la polilla se lo comerá. ¿Quién de ustedes respeta a Yahvé? Escuche la voz de su servidor. El que camina a oscuras sin luz para alumbrarse, que confíe en el nombre de Yahvé y que se apoye en su Dios. Pero todos ustedes que encienden un fuego y que forman un círculo con antorchas, vayan a las llamas de su hoguera y que sus antorchas lo quemen. Ustedes se revolverán en sus tormentos, y esto será la obra de mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos al bendito la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia, que nos dé la capacidad de poder entender lo que hoy hemos escuchado, que nos dé la capacidad de poder abrir nuestros oídos y poder escuchar la voz de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas, ilumina nuestros corazones, con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos, agradecidos, contentos por otra nueva oportunidad que hoy Dios nos regala de compartir su palabra. Le damos gracias a Dios por otro día más de vida, por otra oportunidad de compartir su palabra. Mis hermanos, antes de continuar, aprovecho el momento para decirle a cada uno de ustedes que si alguno desea apoyar con un granito de arena, puede buscar en PayPal @tabogm327 y puede usted allí colocar su granito de arena. Por allí
le puede estar apareciendo mi cuenta de PayPal para que usted se la grabe y pueda buscarla en PayPal. Ahí en PayPal pues está una foto mía para que más fácilmente usted pueda reconocer que soy yo. Bueno, mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla y tiene como título este capítulo, dice: Yahvé me ha abierto los oídos. En continuación del capítulo anterior, donde hemos hablado acerca del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, donde hemos hablado, donde nos hemos preguntado, ¿a qué me ha llamado Dios? Pues hoy también sigue la continuación. Pero lo que hoy la palabra de Dios nos dice es que para nosotros poder saber a qué nos ha llamado Dios, debemos abrir los oídos, ¿sí? Para poder escuchar la voz de Dios. Porque ¿cómo vamos a nosotros a saber a qué nos ha llamado Dios si no lo escuchamos? Si no escuchamos su palabra. ¿Sí? Por eso, en primer lugar, hemos aprendido en el capítulo de ayer a qué nos ha llamado Dios. Pero hoy vamos a aprender que para nosotros poder saber a qué nos ha llamado Dios, debemos escuchar. Debemos saber escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hoy hemos escuchado y nos lo dice en el versículo 4 en adelante, donde dice: el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo. ¿Sí? Dice este versículo: el Señor Yahvé me ha concedido el poder de hablar como su discípulo. ¿Será que a nosotros Dios también nos ha concedido el poder de hablar como su discípulo, como hijo de Dios? Muchas personas miran esto como que, no, esto no es conmigo, porque es que el que hable como hijo de Dios, eso no es para cualquiera. Y no, eso es para todos. Ya depende de usted si quiere aceptar de que Dios le dé la oportunidad de hablar como hijo de Dios. Ya depende de usted. Porque Dios quiere hacerlo. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de hablar como su hijo. Pero depende de nosotros si lo queremos aceptar o no. Depende de cómo nosotros actuemos en la vida. Porque si andamos de pecado en pecado, de viviendo de mal en mal, pues no estamos aceptando hablar como hijo de Dios. No. Por eso es que depende de nosotros si queremos hablar como hijo de Dios o no. Por eso es que ese versículo nos dice: el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo. ¿Sí? Y es que el nosotros hablar como su discípulo, es que el nosotros como hablar como hijo de Dios, no es fácil. No lo crean que es fácil. No. Para nosotros poder hablar, para nosotros poder tener esa oportunidad de hablar como su discípulo, debemos nosotros primero formar nuestra vida con el amor de Dios. Sí, porque si nosotros andamos en el mundo perdidos, si nosotros andamos de pecado en pecado, en la borrachera, ¿vamos nosotros a poder hablar de Dios? ¿Vamos nosotros a poder ser discípulos de Dios? No. Si no nos arrepentimos, no lo vamos a hacer. No vamos a poder ser discípulos de Dios. Pero si somos unas personas que hemos andado en el mundo, pero que nos hemos arrepentido de corazón y que nos ha dolido todo lo que hicimos en el mundo y nos acercamos a Dios, bendito sea Dios que sí podemos ser su discípulo. Claro que sí podemos, pero debemos arrepentirnos. Porque aquella persona que anda de borrachera en borrachera no puede ser discípulo de Dios. ¿Qué ejemplo, qué enseñanza le va a dar a las personas de Dios? A ver, ninguna. Ahora, aquel que se arrepiente, o mejor dicho, aquel que está en el camino de Dios, en los caminos del Padre Todopoderoso, pues ese sí puede ser discípulo de Dios. Ese sí puede hablar de Dios, porque tiene cómo enseñar,
porque tiene cómo dar el ejemplo. Sí. En primer lugar, hoy este capítulo nos enseña eso. Que nosotros debemos tener la oportunidad de ser discípulos de Dios, pero depende de nosotros, depende cómo actuemos. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que el Señor Yahvé me ha abierto los oídos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos. Lo que les decía al principio, que el capítulo que hemos escuchado anterior nos habla y nos enseñó de que ustedes y yo debemos descubrir a qué nos llama Dios. Pero para poder descubrir a qué nos ha llamado Dios, debemos primero hacer lo que hemos escuchado ahorita, en este versículo 5, que nos dice, el Señor Yahvé me ha abierto los oídos. ¿Sí? Si Dios a nosotros nos ha abierto los oídos para escuchar su voz, pues podemos nosotros decir que vamos a descubrir a qué nos ha llamado Dios. Si Dios nos ha abierto los oídos, vamos a poder descubrir a qué nos ha llamado. Pero si nosotros no escuchamos todavía la voz de Dios, no vamos a descubrir a qué nos llama Dios. No. No. Porque vamos a ser como aquellas personas que son sordas. Que aunque le griten y le estén diciendo, epa, mire, véngase por aquí, la persona no le va a entender, no le va a hacer caso porque no lo escucha. Pero también cabe la duda y cae que puede decir, pero es que es sordo, pero puede ver con señas. Ajá, pero es que el problema es que nosotros también a veces somos sordos y somos ciegos ante las cosas de Dios. Ese es el problema. No podemos escuchar a Dios, está bien. Y podemos decir, está bien, yo no puedo, soy sordo a las cosas de Dios, pero puedo ver las cosas de Dios. Ok. Pero de verdad, también, a veces nosotros podemos estar ciegos. A veces nosotros podemos tener la enfermedad de la ceguera y de la sordera. Sí. Entonces, para nosotros poder descubrir a qué nos llama Dios, debemos nosotros permitirle a Dios que abra nuestros oídos y nos cure de la ceguera, para poder descubrir. Porque de lo contrario, nunca lo vamos a descubrir. Nunca vamos a saber a qué nos llama Dios. ¿Sí? Y la manera más fácil de ustedes y yo dejarnos abrir el oído y quitarnos la ceguera es asistiendo a las cosas de Dios. Es abrirle el corazón a Dios. ¿Sí? La mejor manera de nosotros poder escuchar la voz de Dios es dentro de la Eucaristía, escuchando su palabra. La manera más fácil de nosotros poder ver las cosas es abriéndole el corazón a Dios. ¿Sí? Dejar que Jesús sacramentado entre en nuestra vida. Esa es la manera más fácil de ustedes y yo poder descubrir a qué nos llama Dios. Y eso es lo que hoy Dios nos llama. A que dejemos que Dios abra nuestros oídos para que podamos escuchar lo que Él nos dice y así pues podamos nosotros descubrir a qué nos llama. Y dice más adelante, el Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. ¿Sí? El Señor Yahvé está de mi parte. Es algo que cuando ustedes y yo le abrimos el corazón a Dios, es algo que cuando ustedes y yo escuchamos a Dios, pues nosotros podemos decir como este versículo. Dios, el Señor, está de mi parte. ¿Sí? Cuando ustedes y yo digamos que Dios está en nuestra parte, está en nuestra vida, está de nuestro lado, es porque ustedes y yo le hemos abierto el corazón, es porque ustedes y yo
hemos dejado que Dios abra nuestros oídos, nos cure de la ceguera. Porque de lo contrario, nunca vamos a decir que Dios está en nuestra vida. No, nunca podríamos decirlo si no escuchamos a Dios. Que ojalá pues nosotros, hoy de esta lectura, algo nos podamos llevar, algo podamos aprender. Pero que lo más importante que ustedes y yo podamos aprender de este capítulo es que para poder descubrir a qué nos llama Dios, debemos escuchar su voz, debemos escuchar la voz del Padre. Que así como un hijo escucha la voz de su papá, de su mamá, cuando lo está corrigiendo, cuando le dice, epa hijo, por ahí no es, epa hijo, haga las cosas bien. Pues de la misma manera, nosotros debemos escuchar a Dios. Que Dios siempre nos dice, hijo, haga las cosas bien, no viva en el pecado, confiésese, bautícese, comulgue, acérquese a mi casa, asista a la misa, ¿sí? A eso nosotros debemos escuchar, a los llamados que Dios nos hace, para que así nosotros podamos descubrir a qué nos ha llamado Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su sabiduría, su gracia, que nos dé la capacidad de poder nosotros escuchar su voz, para que así podamos descubrir a qué nos ha llamado Dios. Si tenemos problemas de escuchar a Dios, si tenemos problemas de ver a Dios, si tenemos la enfermedad de la ceguera, de la sordera, pues pidámosle a Dios que nos cure de la sordera, de la ceguera, para que nosotros podamos escuchar y ver las cosas de Dios, para que así nosotros podamos descubrir a qué nos llama Dios. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y a sus amigos para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Hasta la próxima.